¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen esta tarde de viernes en una nueva emisión de La UNAM Responde para seguir escuchando las voces de todas esas personas que con su trabajo día con día enriquecen a nuestra universidad. Hoy tenemos mucha información y bueno, UNAM Global TV comienza platicándonos sobre mamuts. Además viajaremos hasta una laguna en Tabasco gracias a nuestro Golfo de México. Les platicaremos de un taller que se imparte en la FES Zacatlán y hoy que es 10 de octubre platicaremos sobre salud mental y redes sociales. Quédense con nosotros. Las redes sociales y las plataformas digitales no son solamente espacios de socialización, sino también escenarios donde se construyen identidades, se buscan validaciones y bueno, comúnmente se enfrentan también inseguridades. Pero ¿qué efectos tienen estas redes sociales en la mente y en las emociones de las adolescencias y de las juventudes? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre lo digital pero también entre lo saludable? Y bueno, para responder a algunas dudas en torno a este tema sensible y delicado, platicamos hoy con la maestra Ana Carreño Mendoza, quien es psicoanalista e investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y también es supervisora clínica de Espora Psicológica de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí en este espacio. Se da por la efeméride y por el contexto que vivimos y hay mucho que decir sobre el tema y comencemos por ahí. ¿Cómo es que impacta el espacio, el entorno digital en la salud mental de las juventudes? Yo creo que tendríamos que empezar por mencionar que este impacto va a depender de la generación de la que estemos hablando. Okay. Es decir, no es lo mismo hablar sobre personas que han tenido que digitalizarse poco a poco a lo largo de la vida o generaciones como quienes están viviendo ahorita la adolescencia, que nacieron dentro de este mundo, se han constituido y han aprendido a socializar también a partir de las redes sociales. Entonces los efectos y las formas en las que se utilizan las redes sociales van a depender de qué generación estamos hablando. Claro, ¿no? Para centrarnos precisamente en estas generaciones que por supuesto es el interés principal de nuestra universidad, las juventudes, las adolescencias, no sé, entre 14, 15, 25 años. ¿Qué es lo que las caracteriza? ¿Qué es lo que define, digamos, su forma de actuar en términos de redes sociales, de digitalización, justamente cuando ya no tuvieron nada que aprender, cuando nacieron ya estaban ahí? Primero pensemos que estas generaciones pasaron por 2 o 3 años de pandemia donde toda la socialización se dio a través de las redes sociales. No teníamos otras formas. Entonces pensemos que las redes sociales marcan ciertas dinámicas que quizás no coinciden con lo que sucede en el mundo exterior. Por ejemplo, hablemos de la inmediatez, ¿no? La inmediatez se plantea como no hay un lugar para la espera, no hay un lugar para la duda, ¿no? Todo está a la mano. Y entonces parece que todo se puede resolver a partir de lo que ocurre en las redes sociales y de forma inmediata. Es decir, si yo tengo una duda, no me puedo quedar con esa duda, sino que inmediatamente la googleo o inmediatamente pregunto por ella. Y entonces esa duda se resuelve y entonces anula cualquier posibilidad reflexiva que hay. Eso en sí mismo ya plantea una diferencia en cómo se empiezan a vivir las situaciones del exterior, ¿no? Te pongo un ejemplo muy rápido. Alguien un adolescente me decía en una ocasión, es que a mí me aburre mucho platicar con mi amigo que tengo enfrente porque no le puedo adelantar y no me puedo saltar a la parte que me interesa de su conversación. Claro. Entonces son formas de socialización que empiezan a impactar en la relación uno a uno y que eso nos lo da la misma inmediatez con la que se nos plantea la relación.
Oye, y esto seguramente no se queda ahí, sino que tiene afectaciones. Hay cada vez más estudios, investigaciones que se hacen sobre el tema de cómo esta necesidad de tenerlo todo aquí ahora, porque lo puedes tener en muchos sentidos, no en todos, hablaremos de eso también, cómo afecta esta, no sé cómo llamarle, esta conformación psíquica, esta forma en la que actúa, en la que funciona su cerebro. Pues primero busca tener como todas las respuestas a la mano, ¿no? Y eso afecta, por ejemplo, académicamente, tiene muchas afectaciones académicas, tiene muchas afectaciones en términos de la relación con el otro, tiene muchas afectaciones en cómo se viven, y te lo mencionaba la vez pasada que estuve acá, cómo se vive la posibilidad de tramitar el dolor, ¿no? Cómo se vive la posibilidad de sentir por un momento ese dolor, de detenerte a pensar qué está pasando y no querer aliviarlo de forma inmediata y no buscar una manera rápida de deshacerte de esa sensación, sino poder empezar a tramitarla, que justamente a eso apuntamos en los procesos psicoterapéuticos, ¿no? Administrarse, trata mucho de tiempo, el tiempo en el que estás ahí, la forma en la que estás ahí, y tiene que ver con también diferenciar, digamos, lo que sucede en las redes sociales, en el entorno digital, y lo que sucede en la vida real, en la vida presencial, Ana. Claro, se presenta una prisa, ¿no?, de alcanzar ciertas formas de vivir, ¿no? Una prisa que no corresponde a una realidad con la que estemos, en la que podamos socializar, ¿no? Entonces se nos presentan modelos, se nos presentan algunas formas a las cuales se aspiran, pero además tiene que ser de forma inmediata. Y eso empieza a generar mucha frustración en nuestros adolescentes, porque entonces ven cómo hay ciertos modelos a los que quieren aspirar y no dan ese tiempo y esa demora que se tiene que tomar para poder llegar a esos espacios, sino que tiene que ser algo inmediato otra vez, ¿no? Claro, y hablas de frustración, pero me parece hay como otros muchos malestares que están asociados a esta inmediatez y a esta exposición constante a las redes sociales. Por ejemplo, la depresión, ¿no?, muchas veces se juega en función a qué tanto de ese ideal yo veo inalcanzable y entonces qué tanto eso está afectando la manera en la cual yo me siento, ¿no? La ansiedad también tiene que ver con esto. Entonces, me parece que si queremos entender la salud mental de los adolescentes, no podemos quitar de la ecuación el pensar a qué están expuestos dentro de las redes sociales, porque además, algo que mencionabas al inicio, es que aquí se juega mucho la idea de reconocimiento y de identidad, ¿no? Entonces, por eso de repente podemos encontrar discursos tan violentos que están presentes ahí y que cuando se llevan a cabo algunos actos violentos, está este reconocimiento de que lo lograron, de que se hizo todo, y entonces empiezan a sumarse cada vez más voces a este tipo de situaciones, porque ahí se encuentra un reconocimiento que quizás no se está encontrando en el mundo exterior. Es esto que tiene que ver con la llamada cultura del like, el que en verdad la gente me esté aceptando, aunque no suceda conmigo, sino que suceda en las redes digitales. ¿Cómo acomodarlo en el lugar en el que corresponde sin que permee, sin que modifique, digamos, el comportamiento de las personas, de las juventudes en particular? Yo creo que es inevitable que lo modifique, ¿no? Okay. Lo que podemos hacer es empezar como a ponerles ciertas barreras y ayudarles a entender a las adolescencias que ese mundo digital en el que están viviendo no es el mundo real, ¿no? Y hay muchas alternativas que podemos ir planteando para ayudarles a estructurar también de otra forma el mundo fuera de las redes, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son, digamos, no sé si es un ABC tal cual, pero sí algunos ejemplos, algunos principios que debemos considerar, porque por supuesto se debe tener también este equilibrio? Y otro tema del que no hemos hablado es que las redes sociales forman parte de su realidad y no se trata de aislarlos completamente. Claro que no. De lo que se trata un poco es de ir abriendo la conversación acerca de lo que ven los adolescentes en redes sociales. Algo importante y algo de lo que partimos es que en estas redes sociales no hay un diferenciador
que te permita poner un alto, por ejemplo, frente a la agresión. Si a veces hay un discurso agresivo o violento dentro de las redes sociales, no hay un otro que te diga, oye, detente, eso no se puede hacer acá. Hay redes sociales que sí lo censuran, hay que pensarlo, por ejemplo, en Facebook, sí hay una censura de esos contenidos. Hay otros lugares como Telegram, como X, ¿no?, donde tú puedes hablar sobre cualquier cosa y no hay un otro que señale que no es una forma de proceder en el mundo, ¿no? Entonces, qué importante es abrir esta conversación dentro de la familia, dentro de las aulas, para poder ponerle un freno y para poder como darle la vuelta a estos discursos. Entonces, esa sería una estrategia, ubicar que necesitamos poner límites, que necesitamos abrir conversaciones, ¿no?, que tenemos que incluso ayudarles a cuestionar el contenido que ven dentro de las redes sociales. Tenemos que ayudarles quiénes, qué nos toca hacer, cuál es el papel que jugamos los adultos, los entornos más cercanos. Por supuesto, hablamos en primer término, me parece, de las familias. Es muy importante el que los padres estén muy alertas a los comportamientos de los hijos adolescentes. Si de repente vemos que empieza a pasar mucho tiempo en redes sociales, pero además lo empieza a hacer en secreto, a generar perfiles, dobles perfiles, ¿no?, como para que no te des cuenta de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Estar pendiente de ello. Por ejemplo, cuando empiezan a tener discursos muy rígidos respecto a ciertas ideas, como de que ya un futuro no es posible, o un odio que se escuche muy marcado hacia ciertas poblaciones, entender desde dónde vienen estos discursos, ¿no? ¿Cómo marcar la diferencia? ¿Cómo hacer la diferencia? Porque, por supuesto, estabas hablando de violencias muy evidentes en redes sociales, pero a veces hablamos de polarización, de mensajes de odio que quizás no son tan extremos y podrían resultar en algún momento difíciles de identificar. Y es precisamente en este entorno, en las redes sociales, en los entornos digitales, en los WhatsApp, en esta conversación, donde sucede la amistad en muchos sentidos. ¿Cómo hacer para que esta convivencia, que es tan necesaria, sea segura para ellos? Primero, la idea es acercarse sin un juicio de por medio y que las preguntas que se puedan crear respecto a lo que está ocurriendo en el entorno digital sean desde la curiosidad y no desde el juicio. Que cuando haya algún término que quizás al papá o a la mamá le suene peligroso, se le pregunte a qué te refieres con eso, antes de que haya una censura, ¿no?, antes de que haya un castigo, no es correcto. Porque eso no es correcto, Claro. ¿no? Que se procure plantear la duda de qué es lo que pasa y asegurarnos de qué está hablando mi hijo o mi hija cuando se refiere a tal cosa, ¿no?, o a tal término. Entonces yo creo que el acercarnos desde un lugar de curiosidad más que de juicio es sumamente importante, porque recordemos que lo que encuentran aquí es aceptación y es validación. Entonces no podemos polarizar el que en las redes sociales me aceptan y en la familia me rechazan o me cuestionan o me juzgan, Que ¿no? sería un detonante para estar mucho más tiempo precisamente en este entorno digital, digamos que sería un efecto contrario. ¿Cómo, digamos, podemos ir procesando o atendiendo todas estas dificultades que se dan en el entorno digital? ¿Cuáles son como algunas recomendaciones que podemos tomar en cuenta para hacer de las redes sociales un espacio seguro y hacer un uso saludable, hoy que estamos hablando precisamente a propósito de la salud mental, Ana? Yo creo que lo que acá nos toca, lo que nos toca de este lado, porque lamentablemente hay mucho, o sea, el funcionamiento de las redes sociales como tal no podemos detenerlo. Claro. Es algo necesario para las adolescencias, es algo fundamental para las adolescencias, porque no todo es negativo, ¿no? También existen entornos de socialización, también se permite crear identidad. El problema acá es que nosotros no podemos definir qué contenidos se ven allá, ¿no? Entonces, por eso me parece tan necesario que donde sí podemos incidir, tanto como padres, como profesores, ¿no?, como profesionales de la salud mental,
es en crear entornos sociales mucho más abiertos y mucho más compasivos y con mucha más comunicación, algo que le haga frente a eso que les ofrecen las redes sociales, ¿no? Y en lugar de decir no al uso de redes sociales, no tanto tiempo en las redes sociales, ¿cuáles serían los sí? Justamente para crear además esta aceptación y este reconocimiento en la vida presencial, que es algo que me parece que está faltando mucho hoy en día. Por ejemplo, el pensar en el límite, ¿no? Hasta dónde sí, qué tanto tiempo y bajo qué circunstancias. Así se pueden llevar las redes sociales, ¿no? A partir de cierta edad, permitirles abrir cuentas y estar pendientes de cuáles son los contenidos que consumen. Y acercarles también otros contenidos que también son parte de las redes sociales, pero que también hay de algoritmos a algoritmos, ¿no? Entonces, crear un contenido que pueda ser dirigido para las adolescencias y que maneje otro tipo de discursos, ¿no? Acercarles a esos discursos como mucho más esperanzadores, que apunten hacia otra forma de relacionarte afuera, y me parece que esas serían como las líneas, ¿no? Hemos hablado en distintos momentos de lo que sucede ahí. Hay bullying, hay violencia. Podría parecer que es, y lo es en muchos sentidos, un entorno que no es seguro. ¿Por qué resulta ser tan adictivo? ¿Y cómo explicárselos además? Porque quizá tú de adulto tienes, no sé, otra visión, pero ellos que lo viven y que tienen como estas dos realidades, ¿cómo hacérselos saber? Bueno, primero, respondiendo a esto de por qué resulta tan adictivo, tiene que ver mucho con que no se están en ningún momento confrontando con algo displacentero para ellos. Lo que decía hace un momento es que el algoritmo lo que te permite es siempre dar como estos refuerzos positivos frente a lo que tú ves. Entonces, si a mí me gusta cierto contenido, me va a estar apareciendo con frecuencia y siempre va a estar validando mi forma de pensar. El algoritmo se adecúa para que tú nunca tengas que estar en contra de lo que te aparece, ¿no? Y esa forma es una forma muy, o sea, que crea como mucha adicción porque nunca te estás confrontando con otro discurso y no tienes ni que defender el tuyo, siempre hay algo que se está validando. Entonces, el conocer todos estos elementos es importante explicárselos a los adolescentes, ¿no? Que así no se vive el mundo, que así no es como funciona, e invitarlos a crear espacios fuera de lo digital para que puedan confrontarse con estas otras formas y que tengan un funcionamiento distinto a lo que te plantean las redes sociales. Claro. Y qué importante resulta en este y en otros muchos temas la creación y el fortalecimiento de las redes de apoyo fuera del entorno digital, Ana. Completamente, o sea, la apuesta. No podemos hablar de salud mental si no pensamos que necesitamos crear redes que permitan sostener y escuchar a esas adolescencias, ¿no? Con todas las problemáticas que se pueden presentar en la actualidad. Siempre hay algo que podemos hacer. La tarea número 1 es, por supuesto, estar atentos, y otra alternativa siempre es Espora. Brevemente, cuéntanos qué son, recuérdanos qué son, qué hacen y dónde podemos encontrarlos. Es un programa de atención psicoterapéutica. Nos encontramos en todos los bachilleratos, en todos los SHs. Además, estamos en algunas facultades y en algunos institutos y tenemos un programa de intervención de 14 sesiones donde se pueden acercar las personas que estén en estas sedes para plantear cualquier tipo de malestar psicológico que se les presente, ya sea respecto a lo académico, a lo familiar o a lo social, y ahí hay espacios de escucha donde les podemos apoyar con todas estas situaciones. Y ahí nos toca a todos, no solamente como estudiantes, sino como papás, como universitarios, pero como sociedad, el tema de la salud mental y hoy en particular, o en este momento justo el de las redes sociales, sentarnos a mirar y a analizar lo que está sucediendo. Ana Carreño Mendoza, psicoanalista e investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y además pues miembro, por supuesto, de Espora Universitaria. Muchas gracias por estos minutos y seguiremos abordando estos temas. Gracias por la invitación.
Bienvenida a La UNAM Responde. Y bueno, cambiamos de tema para ir ahora hasta la librería Acatlán, allá por supuesto en la FES Acatlán, donde se organiza el Taller Express de Encuadernación. Se llevará a cabo del 14 al 16 de octubre y bueno, es una actividad donde los participantes tienen la oportunidad de conocer técnicas básicas de este oficio artesanal, que van desde el armado de un cuaderno hasta el cuidado de los detalles que dan personalidad a cada pieza. El cupo es limitado a 15 personas y bueno, busca promover la importancia de la encuadernación como una práctica que preserva la memoria y valora el trabajo manual. Se trata pues de una herramienta que crea ediciones únicas. Cada semana nuestro Golfo de México nos da la posibilidad y la oportunidad de conocer ecosistemas que son verdaderos tesoros biodiversos, pero también es un llamado de atención para cuidarnos ante los retos de contaminación y de destrucción que enfrentan, como sucede en la laguna de Términos allá en Tabasco. El Golfo de México es mucho más que mar y playas. Es una región llena de vida, historia y paisajes sorprendentes. En el estado de Campeche existe un sitio único. Si tomas la carretera de San Francisco de Campeche hacia Tabasco, cruzarás por un enorme sistema lagunar. Es la laguna costera más grande del país. El área de protección de flora y fauna, Laguna de Términos, es una laguna poco profunda que recibe tanto agua dulce de varios ríos como agua salada del Golfo de México, por lo que tiene distintos grados de salinidad. Esto permite que exista una gran cantidad de ambientes distintos. En sus aguas habitan también una gran diversidad de peces, entre otros el peje lagarto, especie considerada como relicto, ya que es un linaje que no ha cambiado en millones de años. Como sucede en todos los manglares, ahí nacen crías de peces y crustáceos. Habitan sus aguas también reptiles y mamíferos acuáticos. Recorren los ecosistemas terrestres una gran cantidad de animales. La laguna es un santuario para una enorme diversidad de aves, tanto residentes como migratorias, que utilizan estos ecosistemas como sitios de protección donde se alimentan, ponen sus huevos y cuidan a las crías. Se han registrado más de 2.000 especies de plantas y animales, 118 en alguna categoría de riesgo. Un sitio realmente importante para la conservación de flora y fauna que enfrenta graves retos. En el Golfo de México, muy cerca de la Laguna de Términos, se encuentra la mayor fuente de petróleo crudo y gas natural de México, la Sonda de Campeche. Es una importante fuente de empleos y riqueza para el país, pero también de contaminación. La laguna enfrenta otros problemas como la tala, la sobrepesca, la ganadería, la contaminación por aguas negras de actividades agrícolas y las que se producen en las zonas urbanas que se establecieron ahí como resultado del desarrollo de la industria petrolera. Laguna de Términos es una joya que debemos proteger. Está en peligro, como cientos de otros lugares, por el desarrollo de actividades humanas que se hicieron sin planeación ambiental necesaria. Pero no hay que olvidar que nosotros, los humanos, creamos los desastres ecológicos que enfrentamos, y nosotros podemos revertir sus efectos. ¿Sabías que existe un linaje de mamut mexicano? Especialistas en genética de la UNAM Juriquilla nos cuentan sobre este descubrimiento y también las nuevas preguntas que surgen sobre el tema. Hoy sabemos que existió un mamut colombino mexicano. Los mamuts de la Cuenca de México tienen linajes muy diferentes a los linajes mitocondriales que se habían reportado previamente. El mamut colombino se había estudiado con datos genéticos de ejemplares de Estados Unidos y Canadá, hasta ahora. Pues el hallazgo de más de 20.000 fósiles entre 2019 y 2022 en Santa Lucía, Estado de México, permitió a Federico Sánchez y su equipo descubrir un linaje mexicano. Tener acceso a ellos poco tiempo después de que fueran sacados de la tierra y habían sido curados,
nos dio la oportunidad de acceder a DNA que estaba todavía en los molares. En el Laboratorio de Paleogenómica de la UNAM, en Juriquilla, se extrajo y analizó el ADN de 77 muestras. Es el primer estudio de megafauna en México. Nos abre las puertas a fijarnos más en estos otros individuos de la megafauna que se extinguieron y no hemos estudiado todavía a nivel genético. El colombino fue el único mamut originario de América y abarcó desde Canadá hasta Costa Rica. Podía alcanzar los 4 metros de altura y pesar hasta 10 toneladas. Del linaje mexicano hallaron 3 sublinajes genéticamente distintos entre sí, lo que puede deberse a cómo se llevó a cabo la mezcla entre hembras lanudas y machos de las estepas. Había variación, mucha variación genética en la población de las hembras lanudas. Conforme fueron migrando los híbridos al continente americano, se fueron llevando esta variación. El estudio, liderado por la UNAM, forma parte de un proyecto interdisciplinario e interinstitucional con el INAH y la ENA. Las científicas y los científicos en México tenemos la capacidad de estudiar nuestro pasado y de secuenciar datos genéticos de una antigüedad de 12,000 o 15,000 años. Con esta información terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan un excelente fin de semana, disfruten de Sinapsia allá en el Centro Histórico y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.